qué machín nos habló Dios, ¿no? El domingo yo me estaba ministrando con eso y hemos estado desarrollando la serie que se llama La Familia. Hoy en día el ataque está, como decíamos la otra vez, hacia el núcleo familiar. Cuando usted se encuentra en problemas matrimoniales, recuerde algo, el ataque es del enemigo, no le haga caso. Muchas veces le ponemos el nombre y el apellido y no es así. Es un ataque que el enemigo está poniendo en tus emociones, en tus actitudes, que está teniendo dentro de tu casa y que uno en alguien tiene que caber la prudencia de decir, no voy a caer en esto. Tengo que despertar a que también el enemigo se está infiltrando, está influenciando nuestra mente, nuestro corazón, y a través de la oración, del poder que hay en la palabra de Dios, haciendo presente a la presencia de Dios, pidiéndole al Señor que traiga su paz, su control a nuestras vidas y a nuestra casa, esos ambientes son purificados, ¿sale? Entonces hemos estado desarrollando esta serie, La Familia. El enemigo, su mayor ataque está puesto sobre la familia. Yo quiero decirte algo, yo no sé si tú le has puesto un poquito de atención a la palabra de Dios en el Génesis 1. ¿Cuántos han leído Génesis 1? Levántame la mano. Si te das cuenta que en el Génesis 1 y en el Génesis 2 está hablándonos de eras. Son eras las que sucedieron. Fueron millones de años los que pasaron. Si no has logrado ver eso, te invito a que lo vuelvas a leer. Pero la palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza y el hombre anduvo. Esa fue una era. Pero después de todo ese tiempo, de todo eso que pasó, Dios vio al hombre y vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo ¿qué? Ayuda idónea, ¿no? De la costilla del hombre formó a la mujer y dijo, esta ahora será llamada varona porque ha salido del hombre. ¿Te acuerdas? Ahí empezó una nueva era, ¿ok? En la humanidad. Pero quiero decirte algo muy importante. Cuando el hombre estaba solo, no había ataques. Y no quiere agarrar para otro lado, no. Cuando Dios hizo a la mujer y le dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer, allí comenzó la guerra. Ahí el enemigo empezó a usar sus artimañas para dividir lo que Dios estaba viendo como algo bueno. Cuando eso sucedió, cuando la unión de estas personas empezó a suceder y empezó a transcurrir un nuevo tiempo, allí fue donde el enemigo empezó a meter su cuchara. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere dividir lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha unido. Entonces, desde aquel entonces comenzó la guerra, muchachos. Hoy en día vivimos muchas crisis, vivimos muchos problemas sociales, económicos, de todo tipo, porque el enemigo está golpeando hacia el núcleo familiar. Quiere dividir lo que Dios ha unido. Porque la palabra de Dios dice, lo que Dios unió, que no lo separe ¿quién? El hombre. O sea, ¿quién es el que lo puede separar? ¿El diablo? No, el hombre. El hombre y la mujer, el ser humano es el que puede separarlo eso cuando ya la voluntad no está puesta en los planes y en el propósito de Dios. Y el día domingo estuvimos hablando sobre un tema muy, muy importante que creo que Dios nos habló a muchos de los que estamos aquí, ¿cierto? Te invito a que la vuelvas a ver, la predicación del domingo está buenísima. Hablábamos sobre lo que Dios sigue restaurando y se llama familias. Dios sigue teniendo esa intención principal de seguir restaurando las familias. Vimos la familia del hijo pródigo, como aquello se había desbaratado, el núcleo familiar había sido golpeado, el hijo se había ido y Dios estaba trayendo una restauración a la casa, ¿no? Cuando el hijo vuelve, el padre lo espera en el camino y ahí hay una sanidad, y después en la casa hay ¿qué? Hay celebración. Es que en las casas debe de haber siempre celebración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros estamos aprendiendo eso el domingo, pero el punto principal fue que solo
en el corazón y en los brazos del Padre es donde nosotros como seres humanos podemos encontrar la sanidad de nuestra vida. Solamente cuando vamos al Padre es cuando nuestra vida encuentra la sanidad. El psicólogo es muy bueno, te invito a que visites uno, pero él no te va a dar la sanidad, ¿ok? El psiquiatra también es muy bueno, te invito a que visites uno, pero no te puede sanar el corazón ni el alma, porque el único que puede sanar el alma se llama Dios, porque fue quien la formó. Él sabe cómo restaurar el alma del ser humano. Oh, pues que yo quiero que mi esposo que me lastimó ahora me diga las palabras y tenga actos para que yo pueda sanar mi corazón. Por más que ese hombre, pobre hombre, haga, diga, no va a lograr traer la sanidad que requiere el corazón tuyo. Por más que esa mujer haga, diga, no va a traer sanidad a tu vida, porque el único que puede sanar se llama Dios. ¿Ok? El alma se sana en las manos del Creador, se llama Dios. Entonces, aprendíamos el domingo eso, que el hijo pródigo cuando llegó con el padre hubo sanidad. No hay sanidad en casa si primero no hay sanidad en el corazón. Primero necesitamos sanar el corazón. Muchos de nosotros queremos que ya haya una respuesta en nuestra casa, que el ambiente ya sea cambiado. Hasta que no sanes tu corazón, el ambiente será cambiado. Es así. ¿Y cómo sanas tu corazón? Yendo con el Padre. ¿Estás aquí, iglesia? Entonces el día de hoy me llamó mucho la atención el día domingo que cuando hablamos de perdón como que no hubo muy buena respuesta. Yo les hice una pregunta sobre a quién les gusta perdonar y nadie contestó. Y es que la realidad es que muchos de los que estamos aquí no sabemos perdonar. Queremos perdonar. Queremos que se quite el dolor que traemos. Queremos estar bien, queremos estar en paz, pero no sabemos cómo es eso, no sabemos cuál es el camino. Entonces el día de hoy quiero hablarte sobre el camino del perdón. ¿Estás acá? Vamos a aprender sobre el camino del perdón. Y quiero comenzar con esta frase: el perdón no borra el pasado, pero abre la puerta para un nuevo futuro. ¿Ok? El perdón no borra el pasado, y lo hablábamos el domingo, pero sí deshabilita. El perdón deshabilita la carga emocional, el dolor, las heridas. El perdón deshabilita a todo eso que tú traes para que tu presente sea transformado y que tu futuro sea un futuro de bendición. Amén. Entonces necesitamos perdonar. Dilo junto conmigo: necesito perdonar. Dile al que tienes a un lado: necesitamos aprender a perdonar. Si está tu esposa ahí, dile: ya perdóname, aprovecha. Y quiero que vayamos a Génesis, porque quiero contarte una historia. Pero bueno, te voy a relatar la historia y luego entramos a Génesis. Pero vete yendo para allá, Génesis 45. Esta es la historia de José el soñador, no el bailador. Este es José el soñador, ¿ok? Algunos de ustedes conocen la historia de José soñador que está en Génesis. Levántame la mano, ¿quién ha escuchado? La parafraseo para que tengamos contexto. José es hijo de Jacob. Dentro de las 12 tribus que Jacob tiene, los 12 hijos, le nacen dos últimos hijos en la vejez a Jacob. Dentro de esos dos está José, el otro era Benjamín. Estos dos le nacieron ya viejo al Jacob. O sea, el vato no se cansaba, ¿no? Seguía fructíferamente bien. No como otros que, bueno, lo hablamos eso con los varones. Pero bueno, Jacob tiene 12 hijos y los dos últimos están en su vejez. Y Jacob los quería mucho, pero quería mucho también a José. Era de alta estima para Jacob la vida de José. Es como en las familias, ¿no? Todos sabemos que a todos nos aman por igual, pero el champion es el champion, ¿no?
Pastora, ¿tú cuál es el Señor? No vamos a hablar de eso, ok. Entonces José nace en esta familia, diga conmigo familia. Ahora diga conmigo 12. Eran 12 hijos. Imagínate. De ahí, salieron las tribus, ¿no? Entonces, ahí está José y José es querido por su padre. Y había una estima especial en la vida de José porque Jacob lo había tenido en su vejez. Te estoy parafraseando la Biblia. Te invito a que conozcas la historia. Está muy bonita. Yo lloro cada vez que leo la historia de José. Entonces José a sus 17 años, el padre Jacob lo manda a que busque a sus hermanos. Pero antes de esto, el José, como estaba morrillo, él se sentaba con sus hermanos ya grandes, y se iba a los corrales y ahí andaba entre ellos, y los hermanos lo veían y, ay, ahí viene este vato. ¿Cuántos tienen hermanos menores? Ay, que se va para allá, hombre, ya. No, esos que se la lleva como que tirándole la patadita así al más chiquito. Pues ahí andaba José, ¿no? También. Y de repente cuando llegaba el almuerzo, que empezaban a sacar los burritos de machaca y todo el rollo, frijolitos paseados y todo, estaban ahí y llegaba José y decía, oigan, verás qué loco lo que soñé. ¿Qué soñaste, José? No, pues es que estábamos así como en un lugar como este, juntando el trigo, y lo que yo estaba juntando se fue haciendo grande, y lo que ustedes 11 estaban juntando se inclinaba hacia eso que yo estaba juntando. Y esto va como que, ¿qué estás queriendo decir tú? O sea, ¿qué te crees? Que nosotros te vamos a servir a ti, mocoso. Vete para allá, para la casa. Ya lo sacaban corriendo, unas patadotas al José. Ahí va con la mamá llorando. Al otro día llegaba José y les decía, hey, verás, ahora tuve otro sueño. Y el sueño fue que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante una de las estrellas. Y le decían, oye José, como ¿qué rollo contigo? O sea, ¿qué traes? Pues no. Pero en esta segunda vez el padre escuchó la historia. Estaban en la mesa cenando y estaban hablando sobre esto. Y José estaba hablando esto a toda la familia. Y el padre le dijo, oye José, o sea, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que yo y tu madre nos vamos a inclinar ante ti? Cuidado, mijo, con lo que estás diciendo. Oh, no, pues es que un sueño que yo tuve. Entonces dice que eso, más que enojarlo a Jacob, lo dejó pensando, ¿no? Como ¿qué son estos sueños que mi hijo está teniendo? Pues bueno, después de esto, Jacob, al tener una alta estima, le mandó a hacer una túnica. Algunos decimos que es una túnica de colores, pero era una túnica especial para José, porque pues era el champion de papá, ¿no? Y ahí estaba José con su túnica bien lucido, y los otros ahí traían 2, 3 pedazos de pelo de no sé qué, y así armaban su ropa, pero ese traía una túnica bien, ¿no? El José. Entonces sus hermanos se fueron a chambear y fueron y llevaron el ganado del papá, Jacob, a Siquem, a un lugar retirado, y duraron muchos días allá. Dice la escritura que Jacob ya empezó a tener pendiente por sus hijos y le dijo a José, José, ve y busca a tus hermanos, ve y ve cómo van, y ven y tráeme las noticias de ellos. Dice que José se va contento porque va a ir a ver a los hermanos, y ve a los hermanos, y al estando ahí, cuando va a llegar, lo ven los hermanos y dicen, ahí viene este vato, loco. Bueno, pues ¿sabes qué? ¿Y si lo matamos? Para que se le ande quedando lo alzadito, y la túnica esa enfadosa que trae. Pues lo agarraron, y antes de que llegara José, uno de los hermanos, Rubén, dijo, oye, pero ¿cómo lo vamos a matar? ¿Cómo vamos a hacer? A derramar sangre. No, ¿sabes qué mejor? ¿Qué te parece si lo metemos en una de esas cisternas? Están en medio del desierto, él ya no va a poder salir, y así nos evitamos el derramamiento de sangre. Entonces dijeron, pues buena idea, ¿no? Y dice la escritura, Rubén pensando, dijo, pues que lo echen ahí, y ahorita que se vayan yo voy y lo saco, pues, ¿no? Pues cuando fueron y lo echaron ahí lo tenían a José. Imagínate la escena, ¿eh? Esto no tiene nada de gracioso, eso tiene algo muy preocupante. Imagínate que tus hijos echen a un pozo al hermano menor.
Esto es algo delicado. Ahora imagínate el hermano menor que ya tenía entre 17 y 18 años. No era un niño. Ya era alguien consciente de que sus hermanos lo querían matar y lo estaban aventando a esta cisterna para dejarlo morir ahí. Pues dice que cuando están ahí ven a un grupo de una de las tribus de amalecitas que estaban caminando por ahí, y uno de los hermanos también dice, ¿saben qué? ¿Y si mejor se los vendemos a estos vatos? ¿No? Y le quitamos la túnica y le decimos a papá que un animal se lo comió y listo, ¿no? Porque ahorita que nosotros nos vayamos, si ellos pasan por aquí y lo ven, se lo van a llevar, mejor le sacamos una feria. Pues dijimos, ¿sabes qué? Sí es cierto, pues lo sacaron y se lo vendieron a este grupo de comerciantes que estaba pasando por ahí por 20 monedas de plata. Vendieron a José, los hermanos. Y José fue a dar a las tierras de Egipto, donde José empezó a trabajar con el general, el oficial del faraón, llamado Potifar. ¿Te acuerdas de la historia? Y luego la mujer de Potifar quiso tener algo con José, José no le siguió el rollo, y mujer despechada, pues al bote. Vámonos, lo metieron en la cárcel. Estando en la cárcel José, Dios le dio gracia y después de un tiempo salió, pero ahora le tradujo uno de los sueños que Faraón estaba teniendo. Y logra salir, y para hacerte más corta la historia, ahora José sale y Faraón lo pone como el encargado del palacio, pero también gobernador en el imperio del Faraón, ¿no? De Egipto. Entonces, imagínate, era como el secretario de gobierno, pues, ¿no? El José. Y vino una gran hambruna que José fue quien la tradujo. Dijo, ¿sabes qué? Van a venir 7 años de abundancia, pero también van a venir 7 años de escasez. Y tenemos que en los 7 años de abundancia agarrar, almacenar para que cuando lleguen los 7 años de necesidad nosotros tengamos y Egipto no pase por la crisis. El vato estaba muy pesado. Era una mente brillante José. Faraón lo puso en sus negocios, le dio esas autoridades y pasaron los años hasta que llegaron esos 7 años de escasez. En estos 7 años de escasez, el pueblo de Canaán, fuera de Egipto, lejos de Egipto, empieza a tener hambre. El papá Jacob y los hermanos empiezan a tener necesidad de semilla, de comida. Y papá Jacob les dice, ¿saben qué? Vayan a Egipto y compren alimento, porque si no nos vamos a morir de hambre aquí. Cuando Jacob se enteró que Egipto tenía reserva, dijo, vayan y paguen lo que cueste, pero vengan y traigan comida porque nos vamos a morir de hambre. Pues fueron. Para sorpresa, cuando llegaron a Egipto, José los vio y supo que eran sus hermanos. Y les hizo una entrevista, los trajo al palacio, les quitó a uno de los hermanos y les dijo, ¿saben qué? Quiero que vayan a la casa de su padre y que me traigan tal cosa y voy a entender que su padre quiere estar en paz conmigo y yo los voy a dejar con vida. Y ahí hubo todo el merequetengue, ¿no? Pues después les volvió a dar hambre y dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos más. Pero la próxima instrucción que José pidió era que trajeran a Benjamín la próxima vez que volvieran. Pero el padre amaba, ya no tenía a José, ahora amaba al otro hijo Benjamín. Y le dijeron, ¿sabes qué? Pues es que el hombre aquel nos va a vender comida hasta que llevemos a este vato. ¿Y cómo se les ocurre decir que existía un Benjamín? Pues es que nos preguntó, nos entrevistó, nos hizo muchas preguntas y pues nosotros le dijimos, no pensamos que se le iba a ocurrir querer a Benjamín aquí. Pues dijo Judá, yo pongo mi vida, si algo le llega a pasar a Benjamín, sea su sangre puesta como culpa mía y yo voy a cargar con eso, padre, yo me encargo de que regrese. Pues se fueron junto con el Benjamín y tuvieron su momento y ahí es donde quiero llegar. Génesis 45, versículo 1 al 15, vamos a leerlo.
Dice la palabra de Dios. José, ya habían llegado los hermanos con Benjamín, y dice, ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, a sus trabajadores, a sus ayudantes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. ¿Estás aquí? Acuérdate lo que le habían hecho a José. ¿Te imaginas el dolor que traía José en su corazón? ¿Te imaginas la rabia que traía José? Porque no solamente eso, no solamente lo vendieron, sino a causa de todo este revuelo que le estaba pasando en su vida, hasta la cárcel fue a parar. Ahora está aquí con sus hermanos. Y le dice a sus asistentes, a sus trabajadores que estaban ahí en el palacio, sálganse, déjennos aquí solos. Y quedándose a solas, dice, perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Mira lo que dice el versículo 3. Soy José, le dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, mira lo que está diciendo, no se inquieten, ni se enojen ustedes con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado a la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Él fue quien me hizo consejero delante de Faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora, apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto. Así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos y tus rebaños y tus manadas y todas las posesiones. Allí te cuidaré, porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos y también puede hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras yo soy José, les dijo. Díganle a mi padre acerca de la posesión de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos, y después comenzaron a hablar libremente. Cuando hay una sanidad hay libertad. Cuando dejamos que Dios sane nuestros corazones y nuestras relaciones familiares, podemos vivir en sanidad y en libertad. Amén. Yo quiero hablarte sobre esta historia. Qué interesante que después de todo lo que pasó José, yo te invito a que te dediques a leer la historia de José, ¿sale? Hay mucha ganancia, hay mucha bendición al leer la historia. Yo te lo parafraseé, pero hay mucho detalle importante. Pero a través de esta historia yo encuentro este primer punto. El perdón comienza en el corazón antes que en la relación. Muchos de nosotros queremos recuperar primero la relación sin haber sanado el corazón. Y cuando hacemos eso, volvemos a lastimar nuestros corazones. Cuando no hemos sanado el corazón, pero queremos estar en relación, la relación y el corazón volverá a ser dañado
porque no nos hemos dado el tiempo para sanar nuestros corazones. Y lo decía ahorita y lo decía el domingo, ¿dónde se sana el corazón? ¿En las manos de quién? De Dios. Cuando vamos a Dios de manera voluntaria, de manera intencional y le decimos, Señor, sana mi corazón, sáname, porque yo quiero vivir en paz, en libertad dentro de mi casa. José no podía contener más su llanto. El perdón no comenzó cuando abrazó a sus hermanos, sino cuando él decidió dejar de vivir preso del dolor. Ahí fue donde comenzó la libertad, la sanidad y el verdadero perdón. Cuando José decidió salir de la cárcel, del dolor, de la tristeza, de la herida, y que eso que dictaminaba su pasado no dictaminara su presente. Porque un hombre en la posición a la que llegó José, con un corazón contaminado por toda esta historia, yo no creo que hubiese encontrado tan buena posición. Pero una persona que sana, Dios siempre la exalta y la levanta y la lleva a lugares principales. Muchas veces nosotros queremos reconciliación sin antes haber tenido un proceso de perdón. El camino para perdonar comienza sanando el corazón. Primero se sana el corazón y luego se restaura la relación. Pastor, es que estamos queriendo echarle ganas. Sí, ya sanaron su corazón. Ya pusieron el corazón delante de la presencia de Dios para que el corazón sea sanado. Perdonar no significa que el daño no dolió, significa que ya no permito que ese dolor gobierne mi presente. Eso es lo que significa. Ya no vas a dictaminar, yo ya no voy a vivir como la víctima de la historia. Yo decido perdonar. Oye, pero qué tonta eres si lo vas a perdonar. ¿A usted qué le importa? Yo ya no quiero vivir en este dolor, yo ya no quiero vivir en esta sintonía. Sí, es que muchas veces estamos escuchando voces de personas que están también lastimadas y lo único que te van a decir ellas son malos consejos. Pero cuando venimos delante de Dios tenemos que entender que lo que Dios quiere hacer es sanar nuestro corazón para que podamos después ver si podemos estar en relación. Y te dejo esta frase: no puedo cambiar lo que me hicieron, pero sí puedo decidir qué hago con eso hoy en día. ¿Me voy a seguir lastimando la herida? ¿Voy a seguirme rascando donde me lastimaron para que esté viva diariamente? ¿O le voy a poner un término a ese dolor y se lo voy a entregar al Señor y le voy a decir, Señor, toma mi corazón en tus manos, restáuralo, Señor? ¿Estás aquí, iglesia? Lo segundo que veo en la historia de José es que el perdón es un proceso que requiere entender la perspectiva de Dios. Para que usted pueda perdonar, lo primero que hace es ir a Dios, pero lo segundo que tiene que hacer es entender la perspectiva. Es saber la intención que Dios tiene. José les dice, no me enviaron ustedes acá, Dios me envió. ¿Quiénes lo vendieron? Sus hermanos. Pero él les dice, no, despreocúpense. Ustedes fueron utilizados por Dios para que yo llegara aquí, para que cuando llegara esta hambre, ustedes tuvieran que comer, ustedes, sus hijos, su ganado, y que no desapareciéramos de la faz de la tierra. Dios tenía un plan. Muchas veces no estamos viendo la perspectiva de Dios. En esa situación de dolor que hoy traes, ¿ya viste la perspectiva de Dios? Yo recuerdo cuando yo llegué al centro, yo fui confrontado con Dios en muchas de las áreas de mi vida, pero en una de las áreas que Dios empezó a trabajar fue en la área de la paternidad, porque yo traía mucho dolor. Yo le he hablado a usted de eso. Pero cuando Dios me estaba hablando sobre la paternidad, yo traía un dolor en contra de Dios. Yo estaba enojado, yo traía un enojo contra Dios. Pero Dios me hizo entender su perspectiva. Y Dios me habló y me dijo, según la palabra de promesa y de llamado que yo puse en ti, yo tuve que tomar esta vida para poder llevarte a ti al cumplimiento de mis promesas.
En el momento me dolió, le rezongué más, le grité, pero ¿por qué? Si era mi papá. ¿Cómo? O sea, no pudiste haber hecho otra cosa, no pudiste idear de otra manera. Y de repente me hizo verlo en la cruz diciendo: Abraham, yo también pensé lo mismo, pero tuve que poner mi vida en una cruz para que tú fueras salvo. Y empecé a entender la perspectiva de Dios, del dolor y de las situaciones que yo viví en mi pasado. Un niño violentado, un niño que se sintió abandonado muchas veces, un niño que se sintió desatendido, un niño que al pasar estas situaciones tan críticas se sintió como si Dios no tuviera la mirada puesta en él. Cuando mi papá falleció el 24 de febrero del 99, a los 2 meses, el 25 de abril, yo estaba encamado porque había tenido un accidente, el más grave del accidente, fractura de pelvis, una cortada de 16 puntadas, estaba perdiendo mucha sangre y lo único que me pasaba por la mente era: ¿qué más quieres de mí? ¿Qué traes contra mí? De repente despertaba y escuchaba los gritos de mi madre, porque mi madre llegó al hospital y vio toda mi ropa ensangrentada. Y ella se puso, pues imagínate, todavía ni siquiera habíamos superado el duelo de mi papá y yo ya estaba viviendo eso. Pero cuando Dios empezó a sanar mi corazón, empezó a mostrarme su perspectiva. Y te digo algo, hoy en día lo entiendo todo. Hoy en día lo entiendo todo. Le he pedido a Dios que me dé la oportunidad y ya estoy próximo a cumplirlo. Y tú y yo vamos a ser parte de eso, de traer aquí al hombre que le sembró palabras de bendición a mi madre y a mi padre, Miguel López. Quiero traerlo a esta casa y que lo honremos. Porque a través de esas palabras que ese hombre sembró y esas oraciones que ese hombre hizo, tú y yo estamos aquí. Y que Dios nos dé la vida. Lo quiero hacer en noviembre eso. Traerlo y honrarlo y decirle: Miguel, queremos honrarte porque tus oraciones tuvieron un propósito. ¿Qué puedo decir yo hoy? Que Dios me trajo aquí. No fueron ustedes, no fue el sistema de este mundo, no fue el daño de este mundo. Dios agarró todo aquello malo que estaba pasando y lo usó para bendecirme. Entendí la perspectiva de Dios. Te invito que no solamente le entregues el corazón a Dios para que sane, sino que también le digas: enséñame la perspectiva. Yo le rezongaba a Dios en el centro, rodeado de 40 locos ahí, bien piratas todo. Mafiosos de la M mexicana en Estados Unidos, pachucos de Los Ángeles, y yo 19 años, 52 kilos. Imagínate. Y yo le rezongaba a Dios, yo le decía: ¿por qué me tuviste que haber traído hasta acá? Y Dios me dijo: lo vas a entender, te mostraré mi perspectiva. Y hoy entiendo todo. Hoy entiendo que el mensaje de reconciliación que Dios está sacando, la visión de esta casa que Dios está sacando para su gloria, tenía que tener ese proceso para que cuando llegaran los tiempos de necesidad, tú y yo pudiéramos estar sanos y pudiéramos estar salvos y pudiéramos cruzar esa situación difícil que estás viviendo tú en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. Dios tenía un plan. Y para eso nos ha unido, No fue el enemigo quien te trajo aquí, no fue el dolor quien te trajo aquí, fue Dios quien nos unió para que hoy fuéramos un mensaje: reconcíliate con Dios. Pero tenemos que entender la perspectiva. José dijo: ni se agüiten, fue Dios quien usó todo esto. Y me ha puesto hoy como gobernador de Egipto. En otra traducción de la palabra dice: ahora soy el papá de Faraón. En otra traducción dice: ahora soy el consejero de Faraón. Faraón no hace nada si yo no se lo digo. Imagínate la posición. Que claro que cuando vemos esta historia decimos: no, pues qué chido, también a mí que me metan a un hoyo, ¿no?
yo también me voy a la cárcel, ¿no? Ahora, quiero decirte algo, Egipto en aquel tiempo era un imperio, o sea, increíble. Dios utilizó a José para ponerlo al mando de todo eso. Un corazón que sana es un corazón que está dispuesto a que Dios lo use para hacer luz y ser sal, ser de bendición a cualquier lugar a donde Dios lo lleve. Pero necesitamos sanar. Quiero decirte esto, eso que tú pasaste, eso que te dolió, eso que marcó tu vida, eso que tiene un antes y un después en tu vida, Dios lo quiere utilizar para que sea el mensaje de salvación y de reconciliación para muchos otros. Entendamos la perspectiva de Dios. Hoy no me da vergüenza eso, hoy no me avergüenza hablar de eso. Una persona me decía, pastor, ya no diga que usted pasó por las drogas porque eso se ve muy mal. Nunca me olvidaré de donde Dios a mí me sacó. Nunca, yo nunca voy a negar la condición en la que estaba y cómo Dios en su infinita gracia inmerecida hacia mí me tomó y se ha glorificado. Y hoy puedo decir, y usted es testigo de esto, cuando usted me manda un mensaje y me dice, pastor, gracias por la palabra, cuando usted se despide de mí, yo siempre le digo, para la gloria de Dios, demos gloria a Dios, que Él es el que nos habla, Él es el que nos trae aquí, Él es el que nos sana. Eso siempre va a ser para la gloria de Dios. Amén. Las familias se destruyen cuando viven mirando lo que perdieron, pero se restauran cuando descubren lo que Dios está haciendo a través de ese proceso. Las familias se pierden cuando se la llevan mirando lo que perdieron. Pero es que te acuerdas, qué bonito nos las llevábamos, qué bonito confiaba yo en ti antes. Y nos las llevamos hablando del pasado. Ahora, no estoy haciendo menos tu dolor. Simplemente quiero que veas más, en mayor, en mejor, el futuro que te espera si le das el corazón a Dios para que lo sane. No estoy haciendo menos el daño que recibiste. Simplemente quiero que entiendas que cuando Dios sane ese daño, lo que viene, la gloria postrera, será mayor que la primera. Y yo lo creo para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu casa. La gloria postrera que viene para ti a través de esta sanidad y de esta restauración será mayor que la primer gloria. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tus manos ahí donde estás y repite después de mí: Señor, yo tomo esa gloria que tienes preparada para mí y declaro que mi vida está puesta en tus manos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. El perdón prepara el ambiente para la restauración. José abrazó a sus hermanos y lloró con ellos. La restauración no comenzó con palabras, sino con un abrazo. Uf. No había mucho que decir, ¿no? Simplemente abrazarse y llorar. Cuando el perdón es genuino, la presencia de Dios se manifiesta. Pastor, es que yo no siento muchas ganas de perdonar. Por eso necesitas a Dios. Para que sea Dios quien sane, y si vas a soltar lágrimas, que sean lágrimas de sanidad, de libertad para ti. El abrazo de José fue más poderoso que el mismo trono que tenía ahí. Ese abrazo hizo que la presencia de Dios bajara en ese lugar. No había muchas palabras que decir, simplemente era correr y dar un abrazo. ¿Te puedes imaginar esa escena de él abrazado a Benjamín, llorando, los dos llorando? Esto es algo fuerte. Y después abrazando a los otros 10 desgraciados que lo quisieron matar. ¡Wow! Solamente un corazón sano por la presencia y por el amor de Dios puede hacer eso. El perdón, muchachos, no es solo una decisión personal, es la llave espiritual que abre los cielos sobre tu casa.
El perdón no solamente es una decisión que tienes que tomar de manera personal, será la llave espiritual que haga que el reino de Dios descienda sobre los tuyos. Necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar. Y termino con este último punto. El perdón no niega el dolor, pero decide no seguirlo repitiendo. No seguir hablando de esto. No seguirlo trayendo a la mesa a cada rato. ¿Me amas? Sí, sí te amo. Pues me hubieras amado cuando me hiciste aquello. No, eso no funciona. No, eso no ayuda. No, eso daña más. No se trata de traerlo y traerlo y traerlo a la mesa. Me hubieras amado, mi hijo, antes de meterme en esta bronca que traigo ahorita pagando por tu culpa. Y ahí le estamos taladrando la cabeza a los hijos, a la esposa, al esposo. El perdón no niega el dolor, pero se toma la decisión de no estar rascándole a la herida y diariamente. Te lo digo, ¿sabes por qué? Porque yo estuve en esa condición. Cuando yo estaba en este proceso de sanidad con Dios, Dios me dijo, ya te sané, ya. Pero es que Dios, todo lo que yo pasé y todo lo que yo sufrí, Dios me decía, sí, ya te lo sané, ya, deja de llorar, ya. Y yo le decía, pero es que no debería yo de llorar más por esto, no, porque es que somos buenos siendo víctimas. No es esto algo muy rápido como para decir ya y ya. Y Dios me dijo, activa la fe en tu vida, porque si tú sigues hablando de tu pasado en dolor, seguirás en el dolor. Decide sanar, y si vas a hablar de tu pasado, que sea para bendición y reconciliación de otros, solamente para eso. Si vas a estar ahí dándole vueltas, y pero ¿por qué Dios? Pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste aquello? Eso no sirve. Tengo que soltar ese pasado y no decidir estarlo trayendo, porque te voy a decir algo: si tú traes el dolor, si tú traes la condenación, si tú traes la culpa otra vez a tu vida, te voy a decir algo que va a pasar: volverás a caer en los mismos pozos, en las mismas cisternas. Si Dios ya te había dicho que me sanaras, sí, pero no dejas de vivir en ese pasado. No dejas de estarlo repitiendo. Hay gente que no lo usa solamente para el dolor, lo usa para el placer. Se está recordando de su pasado, porque mentalmente disfruta un placer y en la dopamina del cerebro está activado eso, y ahí está recordando, y cuando menos piensas ya estás acostado otra vez con una mujer que no es tu mujer. ¿Cómo llegué aquí, Dios? Te la llevaste pensando en tu pasado y solamente pensaste en un placer. Suelta el pasado, decide ya no estarlo repitiendo. Y cada vez que venga, háblale a través del poder que hay en el nombre de Cristo y dile: pasado, te vas, porque yo ya no soy ese hombre, yo ya no soy esa mujer, yo ya no soy ese joven, yo ya no voy a dejar que tú estés dictaminando mi vida. El Señor ya me sanó, el Señor ya me hizo libre, y esa será tu guerra quizá durante muchos años, pero estarás libre. Vive en libertad. Jesús dijo: yo vine a traerles libertad. A libertad los he llamado a ustedes. Tenemos que pelear contra eso. Me acuerdo que en el centro, cuando estábamos ahí, nos decían: a mí no me andes platicando tus patoaventuras, aquí no me interesa tu pasado, aquí nos vinimos a sanar. No, pero que yo era el más maldito de mi barrio. Sí, qué bueno, se me calla. No me estés hablando de lo que eras antes. No nos permitían hablar de nuestro pasado. Estaba prohibido que anduviéramos diciendo: no, que yo le hacía esto y yo contrabandeaba. No, cállese. Y si te agarraban, te ayunaban 3 días. No vas a comer en 3 días para que se te quite lo bocón. Pregúntanos, ¿quién quería andar contando qué hacíamos? ¿Qué hacías ahí? Nada, no, nada. No, se me olvidó.
El perdón no niega el dolor, pero sí decides no estarlo repitiendo. José reafirma su perdón incluso después de la muerte de su padre. Y si usted lee el capítulo 50, se lo dejo de tarea, dice que Jacob ahora viene con toda la familia, se establecen en esta tierra que José les da y están allí todos juntos. Hay un momento agradable donde son restaurados los corazones, la familia, todo esto se restaura. Pero Jacob muere porque ya era avanzado de edad. Y cuando Jacob muere, los hermanos, dice que cuando muere Jacob, los 11 locos aquellos van y se tiran a los pies de José y les dice: José, haz lo que quieras hacer con nosotros, porque ya murió mi papá, y si nos vas a dar cuello, danos cuello. O sea, hace una oportunidad más de venganza, una oportunidad más de volverla a hacer gacha, ¿no? Una oportunidad más de acabar el plan, el proyecto y el propósito de Dios para tu vida. Aquí está, córtale, José. Y José dijo: claro que no. Mientras yo viva, ustedes tendrán tierras, tendrán alimentos y sus generaciones serán bendecidas. José entendió el propósito y no se iba a rebajar ni iba a repetir las historias del pasado. Lo que Dios ya restauró, trata de cuidarlo una y otra vez. Híjola, pastor, es que la verdad que me está haciendo bien difícil porque ando una morrilla allí y ya sabe que yo soy feo, pero me andan haciendo caso, pastor. Cállese la boca y reprenda eso. Huya de ahí. Eres feo y te andan haciendo caso el enemigo que te está pasando por enfrente. Hay que ser reales. Oye, pastor, nunca me pelaron y ahora todo el mundo, sí, porque quieren destruir la familia. No es que te pusiste guapo. No, no te la creas. Dale un codazo santo que tienes un ay, te hablan, hijo. Ya no vamos a repetir el pasado. Cuando volvamos a tener oportunidad de traer el pasado de nuestros esposos a la mesa, no lo vamos a hacer. Cuando tengamos la oportunidad de la venganza, no lo vamos a hacer. Porque hoy en día está muy de moda eso, te lo hizo, amiga, hazlo tú, para que veas lo que siente. Eso no agrada a Dios. No te rebajes al pasado otra vez. Un pasado que Dios ya sanó. Un pasado que Dios ya liberó. Recuerdo cuando regresé del centro y estaba en aquellas primeras luchas. Un día me subí al carro y para vergüenza digo esto, pero fue real. Me subí al carro con mi hermano y con un amigo. Ellos seguían drogándose. Y yo recuerdo que íbamos en el carro a un mecánico. Y ellos empezaron a forjar marihuana. Yo iba atrás de ellos. Yo recuerdo que mi hermano, cuando terminó de hacer esto, extendió lo que estaba fumando y me dijo: pégate. Y yo le dije: hermano, ¿me amas? Y él volteó y me vio y me dijo: sí, carnal, claro. ¿Y por qué me estás volviendo a hacer esto? Tú sabes lo difícil que es para mí. Yo te inicié. Tú empezaste por mí. Y Dios ya me sanó, ya me restauró. Y tú me estás queriendo volver a traer otra vez. Ese día mi hermano cayó en lágrimas y decidió irse al centro de rehabilitación donde yo estuve. Tu decir no al pasado que ya fue sanado reconciliará nuevos corazones. Tu mantenerte firme en las batallas, en las guerras, hará que la luz del Señor brille, y eso nadie lo puede apagar. Pero tenemos que tener firmeza, tenemos que tener determinación. Perdonar no borra la memoria, muchachos, pero sí sana las heridas. Necesitamos sanar. Y termino con esta última frase: una familia sana es la que aprende
a perdonarse constantemente. Las familias hay broncas. En las familias no todos los días nos levantamos como se levantaba la Jime cuando estaba chiquita. Buenos días, Bueno, todos los días decía lo mismo. Hoy que se levanta ya no se da cuenta, pero yo sigo cantando. Buenos días, Qué bello es estar en familia. Por eso el enemigo quiere destruir nuestras casas. Qué bello es estar acompañado y no estar solo. Qué feo es estar solo. Tenemos que pelear. Tenemos que entender que lo que Dios ya sanó no podemos nosotros regresar allí. No podemos volver al corral buscando algarrobas cuando el Padre ya nos dio un lugar en su casa. Y necesitamos entender que estar en familia es difícil, pero tenemos que aprender a perdonarnos constantemente. Esta es la última que me haces. Y traemos a todos, ¿no? Con esa negocio, nomás cruzas esta línea y se acaba. Tenemos que aprender a perdonarnos y tenemos que aprender a cuidar el núcleo familiar de todos los ataques que quieran llegar a dividirnos. Estar atentos, apercibidos, constantes en oración, firmes en la fe. Si cayó, levántese, sacúdase el polvo y siga adelante y aprenda a no caerse con esa misma piedra. Porque hay quienes con la misma piedra, bien pateada ya la piedra, y la sigue pateando usted. Ya, suelte eso. Amén. ¿Qué te parece si en esta noche le decimos al Señor: sana nuestro corazón? Sánanos. Solamente tú puedes sanar esto. Solamente tú puedes arreglar esto, porque nosotros hemos dicho palabras, hemos tenido actitudes, la hemos regado. Y hoy toda esta bronca visible es una situación interna que no ha sido sanada y no ha sido restaurada, no ha sido perdonada. Sánanos, Señor, para yo poder abrazar. Oye, qué rico de haber sido el abrazo de José, ¿no? Un corazón sano abrazando. ¿Cómo después de tanto daño pudo abrazar? No solo perdonar, abrazar, besar a sus hermanos, porque su corazón estaba sano. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a los de tu casa? A tus hijos, a tu hermano, a tu hermana. ¿Cuándo fue la última vez? Es que no me sale. Deja que el Señor sane tu corazón y que te ayude a amar, porque amando somos la mejor expresión del Señor. Ponte de pie, iglesia, ahí donde estás. Este es el camino entonces del perdón. Primero vamos al Padre. Después de ir al Padre, entiendo que hay una perspectiva, que hay un plan, que hay un propósito. Después de entender la perspectiva, preparo el ambiente para la restauración. Y después de preparar el ambiente, recuerdo que en casa tengo que aprender a perdonar y a hacer mensaje de luz, de paz, de amor. Amén.